Y hoy lo que vamos a hacer es, de forma extendida, voy a abrir proyectos y cosas, vamos a ecualizar, pero en realidad, claro, es súper personal, ya os digo, porque em, como es algo de tanta interpretación, es como muy etéreo, ¿vale? De hecho, solo se me ocurre un tipo de ecualización que es muy concreta y es cuando, porque he trabajado en muchísimos vuelos en directo, mogollón, ¿vale? Bueno, de hecho, yo empecé, esto fue muy bueno, con 17 o 18 años, o 19, por ahí. Eh, Entré en una empresa y me acuerdo que había estudiado una movida en Inglaterra, luego una no sé qué, y fue muy bueno porque la empresa se llama Unison de Vilafranca del Penedès. Y le dije, no, porque yo sé, y me dijo, sí, tú sabes, me estuve 2 años cargando, descargando y cableando, ¿eh? Y luego me he chupado monitores, técnico de monitores, lo que no os podéis imaginar, hasta que hice PEAs y demás. Y el único tipo de ecualización que se me ocurre, que sea como una norma, es los gráficos, el monitoraje, cuando algo se acopla, tiramos abajo alguna banda para justo atacar ese acople. Por lo demás, cómo ecualicemos o qué cosas hagamos es como muy personal, pero acordaros siempre de la balanza, ¿vale? O sea, si yo doy mucho grave, quito agudos, es lo mismo, ¿vale? Y se trata al final de tener algo plano y que sea el club el que haga patum, ¿vale? Venga, vamos allá. Vale, bueno, de hecho vamos a ecualizar y vamos a comprimir, ¿eh? Vamos a hacer un poco de aquí, un poco de allá, es lo que sabemos. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Quería, a ver los shorts, vamos a quitar de momento mierda. Hay esa revista por ahí. Bueno, vamos a ir chapando de momento todo esto. Rock and roll. Vale. Bueno, vamos a... Ah, hostias. No, claro, esto no es lo que... Bueno, da igual. Pues venga. No quería abrir este, pero bueno, da igual. Todos valen. Ya iremos abriendo más cosas. Bueno. Go. Vamos a hablar primero de un par de detalles que para mí son importantes, ¿vale? Que os haréis una pregunta, seguro todos. Diréis... ¿Esto está a mí? ¿Por qué está así? No sé. Primero EQ y luego compresor, o primero compresor y luego EQ. Bueno, aquí os pueden decir lo que queráis. ¿Vale? O sea, además hay mucho erudito por ahí que dice, primero tiene que ser esto y luego lo otro. Yo os digo lo que yo hago. A mí en principio me gusta más primero comprimir y luego ecualizar. ¿Por qué? Imaginaos que yo quiero utilizar... Se me baja mucho aquí. ¿Y esto que está cortado o qué? Espera, voy a abrir otro proyecto, que este no me chusqui. A ver, ¿dónde estás? Jolín. Venga, voy a abrir uno con bastante... A ver, quiero el cabo, pero... A
A ver si es este. Suena Hola, Caracráter. Vale, pues el tema del compresor, primero compresor y después ecualizador o ecualizador compresor, ya os digo que para gustos colores. Yo soy un poco más, que esto sí que era la vieja usanza, ¿no? Que en las mesas de mezclas el inserto, que iba antes de nada, se fusilaba todo, ¿vale? Ahí metías el compresor y luego cogías y tenías el canal con la EQ y demás. Pero como os digo, para gustos colores, ¿eh? De hecho, se puede hacer de varias formas. A ver qué ha pasado aquí. Vamos a quitar un momento esto. Y vamos a empezar a mutear tropa aquí. Mira, de hecho, este está antes de mezclar y antes de nada, creo, ¿no? Sí, no iba casi nada. Perfecto. Vamos con el kick. Quiero que entendáis lo siguiente. Me voy a quitar de medio porque si no soy un super jueves. Importante. O sea, al final la decisión es tú qué quieres procesar y si hiciese falta. Vamos a imaginarnos que a este kick le hace falta un EQ y le hace falta una compresión. ¿Qué podría primero? Bueno, las decisiones, como os digo, son de cada uno, pero a mí me gusta más comprimir y luego ecualizar por lo siguiente. Si yo ecualizo, imaginaros que quito de aquí, hago estos eventos, ¿vale? Y esta resultante, vamos a poner un momento esto. Jolín, ¿cómo estamos, eh? Ahora sí. Vaya tela. Vale, yo tengo... ¿Lo ves? Cuando ecualizo pongo grave, hago mis movidas y tengo esta resultante. Si yo si ecualizo primero y comprimo, después tenemos que tener en cuenta algo importante. Y es que lógicamente cuando yo comprima, lo primero que voy a hacer es empezar a parar estas frecuencias que hay aquí. ¿Vale? O sea, le estoy poniendo el techo, me estoy cargando el grave. Si yo decido reecualizar otra vez, ¿lo veis? Cuando yo, por ejemplo, subo los graves, aquí estoy comprimiendo más, lo cual la ecualización real no es esta, porque estoy comprimiendo después. La ecualización real es esta. ¿Vale? Pero al comprimir la he parado. Entonces, bueno, si tú ecualizas y luego pones un compresor porque te pone cachondo, pues ya me parece bien, ¿por qué no? ¿Vale? No, pero en mi caso, yo soy mucho más fan de hacerlo al revés. Yo suelo buscar, o suelo hacer una compresión, pero ya os digo, esto para gustos colores. Me gusta hacer una compresión, la busco el punto que yo quiero, ¿vale? Y después lo ecualizo. Pongo primero compresor y luego ecualizador. ¿Por qué? Porque así, si yo subo 3 dB aquí, suben 3 dB, o 6 en este caso. Si yo quito o pongo, no hay un compresor que luego me esté tocando la ecualización, ¿vale? Y eso para mí es importante. Pero como os digo, podemos hacer lo que queramos, ¿vale? O sea, es indiferente que hagamos una cosa u otra si sabemos lo que sucede. De hecho, yo hay veces que pongo, sí que suelo comprimir y ecualizar antes, y luego modulaciones, luego reverb y tal, pero muchas veces también pongo un compresor al final para volver, porque me apetece procesar la movida una segunda vez y ponerle un techo. O sea, que podemos hacer lo que nos dé la gana, ¿vale? Lo que nos dé la gana, ya sabemos lo que hacen los procesadores, pero bueno, esto tenía que explicarlo.
Entonces, bueno, dentro de la semana siguiente a las entregas de proyectos tenemos la clase Kick and Base, que ahí hablaremos, bueno, molará mucho el tema de fusiones frecuenciales. Pero, ¿cómo dirigiría, por ejemplo, esto? Vamos a coger el track y vamos a darnos un paseo de EQs por lo que haría yo, ¿vale? De momento el bombo, es lo que os digo, si mientras que estáis trabajando queréis ir haciendo o perfilando movidas, pues hacerlas, ¿por qué no? Yo sí que, no es que me ponga a ecualizar todo y tal, pero sí que es verdad que vamos, si yo hay un tipo de sonido concreto que ya tengo claro que algo le pasa, pues digo, yo me lo quiero dejar así, asá, esto así, o lo que sea. Ya os explicaré por qué hago esto, ¿eh? Y yo me dejo el kick a mi gusto. Lo que pasa es que tampoco me vuelvo loco porque yo sé que depende de lo que haya después, después de lo que venga, pues haré mis cambios. O sea, si hay muchos sintes, muchos bajos y muchas movidas que caen en cierta zona, pues diré, hostia, el bombo le falta más pegada ahora, o le falta tal o le falta cual, ¿vale? Yo realmente lo que sí que hago y mola es poder analizar las cosas, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a empezar de cero. Tengo este hat. ¿Vale? Hay una cosa que mola mucho y yo os aconsejo, y es no tirar siempre del corte. O sea, el corte de frecuencia está muy bien, pero es muy radical. Y hay muchas veces que lo que nos interesa es también bajar decibelios con un bell y ya está. ¿Vale? Por ejemplo, este sonido, esto es un hat muy natural. En la versión que tenía yo estaba cortadísimo así. ¿Por qué? Porque solo me quería quedar esa parte de los agudos. Pero si yo quiero un hat natural, no hagáis esto. ¿Vale? Pero sí que podemos escucharlo. ¿Vale? ¿Que lo culpo ya o no? Y podemos decidir trabajar con él como queramos. ¿Vale? De hecho, como os decía, las decisiones es que son, por lo menos a nivel individual de momento, son infinitas. Yo, por ejemplo, aquí, ¿qué haría? Pues podéis escuchar, cuando tengáis duda de algo que sale, lo aumentáis si queréis. Y podéis escuchar donde da, lo podéis hacer con el auricular también si queréis. ¿Vale? Pero bueno, yo, por ejemplo, ¿qué haría aquí? Pues quitar un poco el punto tan analógico que tiene, ¿vale? Y no me pongo en plan así en sibarita, buscar un notch, no. Aquí cogería y diría, vale, si yo decido quedarme un plato natural, lo que es un poco más delgadito, pues bajo frecuencias de aquí y ya está, ¿vale? Y de hecho, el máster va muy bien tener un tipo de EQ, sobre todo, bueno, el Fab Filter Pro Q3 es maravilloso porque he puesto con el tilt al 3, ¿vale? Nos da una esencia y esto es normal que el bombo quede más alto y ya podemos ver todo el espectro guay, ¿vale? Pero este hat podríamos hacerle más movidas, sí, las que os dé la gana, como había hecho yo. De hecho, este hat a modo de interpretación había hecho esto, para que se quedase solo ese brillito, ¿vale? O sea, que cada uno como quiera. Venga, un hat electrónico. En este había hecho 3/4 de lo mismo. Voy a quitarlo. En este caso, como es encima del operator, pues más radical todavía, ¿vale? Aquí sí que le hago un corte al final porque si no se va por encima del rango y no hace falta. Vale, y lo había dejado súper brillante así, súper agudito. Que esto es mega agudo, ¿eh? Esto solo es porque he querido dejar esa sensación, pero claro, esto hace que sea muy débil y tengan poca energía estos hats. Si yo lo quisiese en plan natural guay, lo dejaría así, ¿vale? Porque merece. Y puedo hacer barridos para buscar a ver qué cosas nos gustan. Esto es muy interesante, poder barrer, que es lo que tiene de gracioso
¿vale? Los ecualizadores paramétricos, que puedas hacer barridos, porque si no utilizaríamos los clásicos estos de los palitos, pero no los usamos, usamos este. ¿Por qué? Porque podemos barrer hacia donde queramos. ¿Vale? Y si alguien dice, no, y hay que coger esos pinchos que salen y empezar a atacar uno por uno, pues no, no tiene por qué, si eso es justamente lo que hace que la diferencia de que ese hat sea natural o no sea natural. Otra cosa es que algo no os guste y queráis hacer una movida así porque suena mejor, pues adelante. ¿Vale? Y yo, como os digo, como no quería que sonase a plato tan natural, por eso me pegué el barrido así. Lo escucháis, ¿no? Mola. Vale, aquí hay un doble kick. Lo escucho. Tiene poco brillo. Y aquí en realidad es decidir cómo lo posiciones. A mí me suena un poco hueco por aquí, pues digo, a un barrido. Lo quiero más delgadito porque no es el kick principal. Un poco más planito. Y ya está. Venga, un snare. ¿Cómo está parida una caja? Vamos a verla aquí. Bueno, pues hay que ir entendiendo los sonidos y yo, antes de tirar un ecualizador aquí, yo ya sé que una caja está hecha con... O sea, voy a tener dos partes muy claras o muy principales, ¿no? ¿Qué va a ser? La primera, el parche, porque una caja, la caja lleva los parches y luego lleva debajo, en el parche de abajo lleva una bordonera, que es unos cuantos muelles tensos que hacen el sonido agudo, si no sonaría pues como un tom, ¿vale? Y lo veremos, por aquí estará el golpe del parche, ¿lo veis? Ahí está. Y por aquí el brillo de la bordonera. Y aquí podemos ser lo macarras que queramos. Sí que os aconsejo que tengáis cuidado porque todas las cosas que quedan entre pues eso, 200, 150, 500, emborrona bastante. Yo, por ejemplo, ¿qué haría con esta caja? Pues dejarla lo más plana posible. Le quitaría un poco en la percuta. ¿Lo ves? La intento dejar plana, ni más ni menos. Quitamos el EQ, lo ponemos. ¿Vale? Y lo dejo más planito. ¿Que queremos darle más brillo? Pues lo damos. Aditiva con un cristalino, da igual. De momento no nos vamos a ir de la olla en la primera fase. Pues perfecto. ¿Vale? Sin. Con. Perfecto. Bueno. Esto es el infierno del grave, está pensado para un club totalmente. Y está tan grave que vamos a escuchar a ver por dónde andamos. Cuando tengáis muchas dudas, una cosa que me gusta de este EQ es que podemos poner una resolución superior y nos enseña los armónicos. Claro, fijaros, uno estaba en 20 hercios y otro en 50. O sea, esto es un súper grave de la muerte infernal. Demasiado. De hecho, esto no me he dado cuenta que estaba tan abajo. Igual hay más bajos por ahí o qué. Algo más habrá, si no, no creo que lo hubiese hecho. ¿Vale? De hecho, es prácticamente inaudible y nos puede tocar las narices. ¿Vale? Aunque ahí está. De hecho, yo creo que aquí lo suyo... Voy a subirlo una octava. Ahora es demasiado agudo. No, es que ya estaba guay ahí.
¿vale? Pero ¿qué haré aquí? Bueno, aquí lo que sí que haría sería, como aquí no pilotamos y está siempre recto, si hay cambios de nota sería otro rollo. Voy a cortar un poquito por aquí y ya está. Y dejo esos 50 hercios estupendos porque no hay de dónde rascar. ¿Para qué voy a quitar justo una señal senoidal que hay ahí si es la esencia de la movida? No tiene sentido. Vamos a mirar aquí a otra caja. Vamos a escucharla y pasar lo mismo. Ahí tenemos el parche que está demasiado alto. Y de momento en esta primera fase lo estoy haciendo todo con ecualizaciones no dinámicas, ¿vale? Y prácticamente con un sistema sustractivo. Uy, espera, dame un medio minuto. Ya está ahí. Vale. Vamos a escuchar este sonido. Vale, y de momento nos encontramos eso. Bueno, aquí probablemente igual está armónico, aunque es un fundamental. Entonces esto lo haría con una dinámica. De hecho, en la segunda fase lo haré con dinámicas. Y si vemos mucha mierda por aquí, la podemos quitar un poco, ¿eh? Pero de la derecha no, porque si no te cargas armónicos. A no ser que quieras hacer adrede una movida así, no cortéis por la derecha, ¿vale? ¿Por qué hago esto? Lo de ir bajando un poco esos fundamentales. A mí todo lo que me queda entre 150 y 400, 500, me gusta bajarle un poco la energía. ¿Por qué? Porque así dejo más sección para el bombo y el bajo. Intento dejar más delgados los sonidos, porque no significa que con esto tenga más grave y más cuerpo, ¿vale? Sino que se emborrona más y se empieza a mezclar todo aquí. Yeah. Vale. Uy. Bueno, fijaros, aquí tengo estos dos armónicos. 165 van por detrás del anterior. Voy a bajar un poco aquí. Y aquí hay un ruido sheet, pero queda bastante abajo. No hay problema. Voy a bajar un poquito esto. Vale, y con esto en realidad sería lo mismo que subir un poco estos armónicos de aquí. Vale, pero bueno, ahí están bien, ¿eh? Y esta técnica que estoy haciendo de bajar es simplemente es una movida que suelo hacer bastante para que al final queden los tracks como muy liberados, ¿vale? En esta sección. Pero te da igual, si tú, al final esto es volumen que aplicas sobre la mezcla, que ya llegaremos a mezcla, y entonces me gusta ver por dónde va cada cosa, y si yo no bajo de aquí y lo dejo plano, pues tendré que bajar un poco más el sonido de aquí y ya está.
Pero no sé si os vais dando cuenta en detalle, intento componer para que las cosas no se pisen demasiado. Esto significa que este bajo estaba con el, fijaros, cuando he hecho la composición a 50 hercios, una octava por debajo. Este sonido, su armónico principal está en 230, ¿lo veis? Y aquí, primero, segundo. Y este está entre medio del bajo, ¿veis? Entre medio del bajo y el otro. Esto ayuda mucho cuando compones, el entender un poco que tienes entre manos y dejar los espacios de forma natural es muy guay. Y en realidad las ecualizaciones que he hecho de momento, si las quito prácticamente no notaríamos nada, excepto un poco más de barro. Vale, sonidos como este, que esto está en la canción. Bueno, igual. No hay mucho más que hacer. Y si molesta, te lo puedes hacer. Esto sí que sería, por ejemplo, lo que llamo yo más una interpretación. Yo podría coger y quedarme solo con esas frecuencias, por ejemplo. Porque me apetece, pues perfecto. Pero aquí estoy interpretando mi movida. Pero me hace más gracia que sea así. Vale, que tenga menos agudo, que tenemos aquí un golpecillo así. Venga. Otro sonido. Wow, un láser. Lo vemos así. ¿Qué ha pasado? Si lo pudiésemos ver a cámara lenta. Vamos a verlo normal, como se ve normalmente. Vemos esto. Y cuando escuchamos un láser, ya os digo que lo que ha pasado es que algo ha ido muy rápido de agudo, de superagudo hasta grave. Venga, cojones, ¿qué pasa aquí? Ahora. Vale, hay un barrido, lo cual aquí no hay mucho que ecualizar. Igual quitaría un poco de aquí. Y ya está. Voy a parametrizar un poco. Aquí tengo un pedo electrónico. Y lo mismo. Voy a cortarlo un poquito simplemente, ¿vale? Porque cuando hago guarradas, por darle por abajo un coitus interruptus. Y este fusiona con este, hacen esto. Pedo cósmico. Otro más. Y cuando sí que veo por 20 hercios y por ahí, y ya no con el bombo, o sea, ya el bombo lo dejo libre, ya me lo cargo al final en mastering, que me gusta más. Hace años lo cortaba en pista, pero ahora me gusta más dejarlo libre. Pero cuando tengo algo como esto que es tan invasivo ahí, intento buscar, ¿lo ves? El punto donde note que pasa algo. Entonces todo esto para mí sobra. Pero podríais hacerlo así o no, como queráis. Sonido cabra loca. Aquí tendremos una parte por arriba que quedará unos pinchos locos. ¿Vale? Y esta sección de aquí es este fondo. Bueno, pues aquí haremos otro proceso.
momento vamos a darnos un paseo por las pistas, ¿vale? Hostia, he puesto un shaker al final, qué fuerte. Eso es que lo puse después. ¿Cómo ecualizaría esto? Lo observo. Me gusta más casi observarlo. Aquí no haría nada. Esto está de puta madre como está. Perfecto. Vale, y esta canción en principio no tiene más pistas. Bueno, están las voces, pero en voces no nos vamos a meter todavía. Que ahí sí que hay una película diferente. En realidad con este barrido, digo, bueno, pues ya con lo que ha sucedido ahí, para mí está bien. De hecho, esto suena guay. Luego ya es como nos pongamos en mezcla, ¿eh? Bombo un poco más arriba. Y voy a coger todo, la mayúscula, y voy a bajar para que me quede un poco más de rango aquí. Ahí, perfecto. Entonces, fijaros, por norma general nos va a pasar esto. O sea, ¿qué más necesitamos hacer? En realidad nada más. Pero, ¿qué cosas hago? Bueno, pues aquí entra en juego ya tus fórmulas que tengas para currar los procesos que tú quieras hacer. Y estamos con dinámicas y EQs, ¿eh? Luego ya, aparte de efectos y movidas. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que yo, por ejemplo, el bombo podría poner un compresor si quiero, sí, ¿por qué no? Vale, igual me interesa coger y que quede más, como más seco el impacto, ¿vale? Y aunque creáis que perdéis un poco de graves, os aseguro que en el club flipáis. Y de todas las cosas que hemos puesto aquí, solo había una pista que me gustaría hacer un proceso diferente. En la cósmica. Aquí podríamos hacerlo de muchas formas, o con un compresor multibanda, o aquí sí que aplicaría dinámicas. ¿Qué significa esto? Pues que aquí habría cogido, tenemos estos barridos que veis aquí, ¿vale? Y me habría creado unos puntos un poco más dinámicos, ¿vale? E incluso, si lo necesitase, bueno, en vez de hacer un punto dinámico, podría haber puesto un compresor, ¿vale? Con un ratio fuerte. Y le pongo ahí un techo. Y ya está, queda todo más igualado. Y aquí igual sobran un poco de cosas. Bien. Ahora, por ejemplo, este sinte, si al abrirse del todo surgiese un marrón, pues lo que diría sería coger
y me haría algo dinámico para que cuando suba por ahí pare si hay algún marrón, pero mientras que esté cerrado no. Que solo suceda cuando llegue a ese punto. Bien, lo veis, en realidad es que es mucho más sencillo de lo que pensáis. O sea, yo aquí pues no se me ocurre mucha movida, ¿vale? Así a bote pronto. Pero, ¿qué hice en la mezcla real? Bueno, pues sí que hubo cosas que comprimí un poco, pero por cambiar el matiz, no porque realmente sea necesario por inestabilidad. ¿Vale? Yo, por ejemplo, soy muy fan de las emulaciones analógicas y, de hecho, como os dije, haremos una clase de Console One, pero ahora os pondré un poco al día para que lo veáis. Y ya no solo es por el tipo de sonido que consigues, sino por la versatilidad que me da tener en una mano algo que ya lleva un compre y un ecualizador rollo analógico, y luego quirúrgico Pro Q3 y el compresor de la Ableton, ¿vale? No me falta más. Pero cuando no había Console One, pues hay veces que tomamos decisiones de utilizar como plugins más de emulación, porque generan, bueno, las compresiones pueden sonar diferentes. Por ejemplo, yo en una cajita, si no tiene demasiada pegada y la quiero un poco más ¡pac!, aunque están estabilizadas, por ejemplo, esta es más alta que esta, tiene más volumen, un poco más de volumen, ¿vale? Pues cogería la que suena más baja, lo que es que aquí ya me gustaba esa intención. Y podríamos, si utilizamos un compresor más cristalino, ¿vale? Pues vamos a buscar la que suena más bajo, pongo un poco de techo, veis la reducción de ganancia, y entonces la alta será más comprimida, lo cual quedan mucho más estables las dos. Fijaros, la reducción de ganancia, la fuerte y la suave, fuerte, suave, ¿veis? Y ahora se acaban de estabilizar. Pero eso sería como un plano 1, y la otra es decir, quiero cambiar un poco la esencia de esta caja, ¿vale? Quiero que tenga un impacto como más rápido, más low-key, ¿vale? Pues ahí tenemos la caja, ahora mismo, con ese primer pico que pasa por ahí, ¿vale? Y digo, vamos a dejarle un poco más de ataque y luego la voy a comprimir más, voy a exagerar, ¿eh? Y le dejo pasar el primer zapatillazo. Quito, caja más larga, caja con golpe más corto. Ya lo tenemos ahí. O al revés, quiero que tenga menos impacto, quiero que esté chafada, rollo Phil Collins, tiempos mozos. Vale, pues lo pongo en pick, cierro el ataque, le pongo un techo y la acabamos de dejar más larga porque la dejamos lo alto queda mucho más bajo y lo bajo más alto. Vale, pero esto se va a comer la canción. Pero si nos mola así. Bueno,
para gustos colores, pero en realidad no era necesario, lo que estamos haciendo es interpretar, ¿vale? Más opciones, yo puedo decidir, en vez de utilizar, como os dije, os enseñé el otro día, en vez de coger y ecualizar, fijaros nada que mal suena, si dejo el parche entero, super tubo y así, mucho más natural. Podríamos utilizar una dinámica y también es una buena opción. Podríamos utilizar un compresor que solo actúe en esa frecuencia, ¿vale? Es que en realidad podemos hacer 1000 cosas, que son tantas. Decirle aquí y vamos a buscar la frecuencia que toca, que en este caso era 281. Pero bueno, esto sí que no, yo no lo haría, ¿eh? O con un multibanda, también podríamos atacar con el Ableton mismo, si queremos. Podríamos coger aquí y decirle, vale, vamos a coger aquí y vamos a arrinconar esto entre 400 o 500 y 100, ¿vale? Y lo comprimo a saco. Ahí está. O sea que si os fijáis, al final podemos conseguir fórmulas, bueno, de la forma que queramos, porque al final todo afecta a frecuencias, decibelios arriba abajo, o sea que muchas veces podemos conseguir cosas muy similares por cualquier camino, y eso mola. Pero hay más máquinas en juego. Nosotros podemos expandir también. ¿Qué es expandir? Para que lo entendáis lo vais a ver mejor aquí, ¿vale? Imaginaos que tengo esta caja. Igual que hacemos una dinámica. Vamos a ver, igual que hacemos una dinámica sustractiva, podemos hacer una aditiva. O sea que cuando llegue a ese margen, suba en ese momento. Y esto no es lo mismo que hacer constante esto, ¿vale? Y de hecho el expansor va por ahí, ¿vale? Que de hecho, pues, si miráis el compresor del Ableton, aunque veremos más fórmulas de expansión, ¿eh? Esta es una concreta multibanda que mola mucho. Lo es, la expansión lo que hace es cuando llega a X decibelios nosotros podemos hacer que se dispare, ¿vale? Pero ya veremos para qué sirve esto. Vamos a hacer la primera ronda de preguntas. Y ahora sí que ya os dejo que os empecéis a ir de la olla con las preguntas sobre el tema de dinámicas y demás, ¿vale? Que hoy vienen más secretos. César, digo, podéis iros de la olla lo que queráis, pero tú te has ido del todo, colega. Pones, como me falta de ver las dos clases anteriores, no sé si salió la pregunta entonces de Midside. ¿En pista no lo ves necesario o conveniente? Sí, sí, tío, claro que sí. Pero si no conocemos todavía el estéreo,
¿Para qué vamos a procesar en mid-side? Ya llegaremos, ya llegaremos. De hecho, el mid-side, si no lo comprobamos desde el máster, sabiendo lo que hace, es muy loco. Yo soy muy amante del mid-side, pero esto que acaban de decir, que acaba de comentar, bueno, si alguien dice, ¿qué es esto del mid-side? Así un poco a bote pronto, ¿eh? Vamos con el EQ8. Podemos ecualizar o el L y R, o podemos decirle que trabaje en mid-side, donde lo que está monopanoramizado o diferenciales de estéreo, en la área L-R, lo podemos ecualizar por un lado. Y lo que está en mid o monocentral, centrado, si está panoramizado ya pasa a los sides. Lo puedes hacer también por otro lado, pero esto, si tú no compruebas que está en el mid y que está en el side desde el máster, escuchándolo con cualquier tipo de analizador, pues no tienes mucha idea de lo que estás consiguiendo. Pero ya llegaremos a eso porque en realidad aquí con procesos de mono estéreo mid-side montaremos unos pollos que no entiendes nada, o sea, reposicionas todo el track entero. Vale. Hombre, Oinox, Daniel, ¿qué tal? Tío, tengo una duda sobre lo recopilar. No sé si ves oportuno al final de la clase. El tema es que me montan los proyectos. Me he comido el disco que te dura, o sea, 11 gigas un proyecto. Si congelas pistas ya es lo que pesa, ¿eh? Depende, si no congelas pistas. O sea, tú cuando haces recopilar todo y guardar, manda todo al proyecto, si no estará por el resto de tu disco duro por ahí. Si tienes pistas congeladas, las trata como un chorizo entero de audio, lo cual es cuando ganan mucho peso. Ahora César ya me has calentado el morro, porque tengo unas ganas de explicaros todo el tema de monos estéreos, mid-sides y dónde puedes llevar las cosas. De hecho, casi os diría que el posicionamiento de los monos estéreos y demás está casi por delante ya de la ecualización, tío. Buscar sonidos para la canción estando pendiente de las frecuencias supongo que será bastante complicado, ¿no? Supongo que al final la Q es la que nos hace posicionar todo. ¿Cuál es tu punto de vista de esto? No, yo no estoy pendiente de las frecuencias. Yo hago las canciones sin pensar. Lo que pasa es que sin pensar lo que no hago es meter más capas de cosas que no crea que hagan falta, ¿sabes? Y ya de forma natural me sale que las cosas suelen tener su espacio, ¿sabes? Con la EQ no puedes posicionarlo todo. Puedes hacer cosas, pero no puedes posicionarlo todo. Si varias capas están unas encima de otras, hará falta hacer otras movidas. O sea, yo, por ejemplo, para que lo entiendas, si yo tengo un sonido así, una canción, y tengo otro sonido muy similar, a ver, ¿qué podría poner aquí? Tengo dos sonidos casi iguales, más que con la EQ les daría planos distintos y otras historias que ya veremos. No, o sea, el EQ sí, pero al final ya veréis que es un conjunto de varias cosas. Lógicamente, si yo tengo un layer que igual el sonido tiene, como este, frecuencias más agudas, aunque esté en la misma octava, lo cambio desde aquí, pues igual sí que cojo y a este sonido me lo zumbo, me quedo solo esto. Vale, y así lo diferencio del otro.
Pero normalmente les hago planos de estéreos diferentes, o uno en mono, otro estéreo, otro... No sé, es que hay mil estrategias. Y luego no hay por qué necesariamente dejar espacios de ellos dos. Si los dos a la vez suenan muy chulos, no pasaría nada que choquen frecuencias. ¿Vale? Lo que es probable que la suma de las cosas similares te toquen las narices. ¿Vale? Que de hecho, fíjate, este ya me dice que 13 y 14 ya están súper chocando. Hola, Dani, tengo una duda, un problema, y es que siempre que hace que me bloquee mucho. A veces un bass básico con Operator, en los cambios de nota pierdo fuerza e incluso presencia, y suena como un peor. Y si subo la octava suena demasiado agudo y me desmotiva bastante. ¿Hay alguna solución? ¿Tengo que cambiar de sinte? Gracias. Bueno, aquí pueden pasar muchas cosas. Os lo digo ya. Vamos a hacer el caso que dices tú, ¿vale? Es importante. Vale, imagínate. Espera, lo voy a hacer con el silent con las senoidales, que lo veremos mejor. Por ejemplo. Ay, ¿en qué tono le hice la canción? Este hecho igual en... Ah, en la, esta cosa más rara. Vale, tú imagínate que tienes un cambio de bajo. Y claro, dices, hostia, si lo pongo muy arriba, si lo pongo muy abajo, no se oye nada. Y si lo pongo arriba, es demasiado. Bueno, pues aquí puedes aprovechar la coyuntura y si hace falta, cierras un poco la movie con el EQ por arriba. En este caso son sonideales que se nota poco. Bien, y aquí es que la movida que os puede pasar, es que cuando pasa esto, pueden pasar muchas cosas. La primera, que es la más probable, es que cuando tú escuchas que en tu bajo hay una nota que en tu casa tiembla y las otras no y desaparecen, es la distancia del tamaño de tu habitación. ¿Vale? O sea, además lo podéis hacer fácil el cálculo, ¿no? Si tú hay una nota que son 100, a ver, un momento, por ejemplo, tú oyes muy fuerte, esa. Esta de aquí. ¿Vale? Entonces haces la fórmula de lambda, que es C partido de F, a ver un momento, tú coges y dices 154, o sea, son 40 dividido para 150, y dices, oh, te da 2,5 metros. Bueno, te dará el tamaño de la medida de tu habitación, seguramente, por lo que tienes ahí una estacionaria
¿vale? Que te sube decibelios en algunas notas. Y el bajo, por aquí, es una de las muy posibles problemáticas. O sea, que no es que en tu casa esté, o sea, que no es que sea el synth el que te está dando el problema, sino que lo que sucede es que... Perdonad. ¿Vale? ¿Cómo lo podemos apañar esto? Bueno, cambiando de casa, no. Asegurándote que es así, ponte unos auriculares y podrás y escuchar si te sucede lo mismo. También hay que tener en cuenta que, claro, hay que tener cuidado con las canciones y eso sí que es verdad, que hay ciertos bajos que no os van a entrar porque os quedarán muy grave y no sonan guay o lo que sea. Se puede hacer muchas cosas. Una es coger la nota que suena muy alta. Por ejemplo, imaginaos que es esta y hacemos una dinámica. ¿Vale? Y la estabilizamos ahí. Otra, lógicamente, otro techo muy válido es un compre. El compre nos va a decir, ponemos un techo, ¿vale? Ponemos un techo y veremos el diferencial, ¿vale? Que de hecho ahora la última nota se comprime menos. Porque la he liberado aquí, pero si la dejase... Pero ya os digo, muchas veces es por la habitación que tienes. Y luego sí, lógicamente, si esto te incomoda mucho, pues tendrás que ir a buscar alternativas. Pero es que hay veces que tú cuando haces una canción y justo haces un cambio de tono y tiras hacia abajo, te falla, lo cual hay veces que hay que hacer esto. ¿Vale? Si yo quisiese, por ejemplo, bajar una octava. O incluso invertir la jugada. ¿Vale? Y fijaros además que os va a dar la sensación de que esta está más aguda que esta es ahora. Y no es verdad. Y hay más posibles opciones, ¿eh? Hay un plugin, por ejemplo... Pero es que esto me falta. Esto es que es mucha movida. Tenemos el Bass Rider, que lo que hace es... A cada nota le automatiza el volumen. Le pones un threshold. Pero bueno, esto es que justamente este es tan perfecto que no hay fallo. Probablemente sea lo de tu casa. Hacer la prueba siempre con cascos para verlo. Y luego aparte, si te queda demasiado grave, hay otra opción, que es si está demasiado sub que casi no lo oyes, en vez de utilizar una senoidal pura y dura, aplicar algún tipo de onda de un poco más macarrilla, ¿vale? Dejamos, por ejemplo, el sub con la senoidal y la siguiente octava la ponemos con una sierra, por ejemplo. La cerramos con un low pass. Y se identificará un poco más. Vale, algo que con dos senoidales no teníamos. ¿Por qué? Porque tenemos más amplitud de espectro hacia la derecha y entonces nos funciona guay. Bueno, sí, pero eso que duplicas todos los audios del proyecto cada vez que lo hago el recopilar es una locura, ¿no? Sí, pero es que duplica todos los audios del proyecto cada vez que hago el recopilar. Es una locura, ¿no? Sí, es una locura. Eso no debería pasar jamás. Otra cosa que me desmotiva bastante es que trabajando delante de mis monitores escucho algo que me agrada
y cuando me muevo por la habitación o por mi casa suena una mierda. ¿Será la acústica de la habitación? Sí, bueno, ahora ya te estás contestando exactamente la pregunta que me habías hecho antes. Tu problema está en la habitación. ¿Vale? Es que además se podría sacar las medidas exactas. Gerard dice, ¿se podría hacer un bypass de todas las EQs a la vez para saber si estamos estropeando o arreglando el tema? Mm, uf, pues no lo sé, la verdad. Lo que estaba pensando ahora, porque tú puedes hacer un text edit que lo metes dentro del Ableton y puedes hacer que se vean aquí los plugins insertados, que no tengo porque no llega a funcionar bien. Y creo que puedes apagar varios plugins a la vez. Pero en realidad saber si la estás destrozando o no, pues no tengo ni idea, tío. Igual sí, ¿eh? Igual puede haber alguna fórmula, pero habría que probarlo de si funciona lo del TX que os digo para que se vean aquí los plugins insertados, que era muy fácil, ¿eh? Era hacer un TXT con una pequeña orden que lo metes dentro del Ableton y aquí te salen todos los plugins como si fuesen en plan Logic. Bueno, estos son CPUs, nada, no lo tengo hecho. Para mezcla he visto algunos tutoriales de EQ que se juega con el tema de los niveles. ¿No lo vas a enseñar? Es importante con el tema de los niveles. Un tutorial de EQ que juegue con el tema de los niveles. Los niveles... ya jugamos con los niveles, de hecho. No, nos lo vas a enseñar, es importante. Yo creo que lo que estás hablando, más que de EQ, es de mezcla. ¿Vale? Porque los niveles me suena a mezcla, total. Lógicamente, un nivel individual, sí. Cuando tú haces esto, estás bajando unos decibelios. Niveles de todas las pistas, sí, de mezcla, claro. Por eso. No, pero es que ahí te confundes en los términos. O sea, lo es para mezcla he visto que algunos tutoriales de EQ que se juega con el tema de los niveles, claro. Es que es súper importante. Sí, a mezcla te refieres, sí, pero esto no es una clase de mezcla. De hecho, antes he hecho un comentario sobre esto, cuando he dicho, podríamos quitar y desde el máster mirar y subir o bajar, lógicamente, claro. De hecho, yo no lo suelo hacer, pero mi forma de identificar cómo llevo la mezcla es respecto a los niveles según lo que queramos dejar. O sea, yo por ejemplo, gracias a poder mirar así, vale, digo, mira, fíjate, cuando sumo este canal más este, me amplifica ese armónico muchísimo. Pues lo voy a buscar en pista para ver dónde está el problema, claro que sí. Pensaba que esta clase era de mezcla. No, para nada. Estamos cogiendo los sonidos y los estamos ecualizando e intentando entenderlos un poco, ¿vale? Y como veis, no es tanta locura, ¿vale? Si pones un punto de automatización de cada EQ del botón de on-off, quizás se pueda activar o desactivar esas automatizaciones de una vez todas, no sé. Wow, automatizar, nada, es mucha locura, pero tendría que ser solo con esa automatización, no podría tener más. Vamos a hacer un micro break de, bueno, si queréis ir dejando alguna pregunta más, de 2 minutos.
Vale. A ver qué hay más por aquí. Oinox, si pones un botón por intentar... Se puede mapeando el activador del dispositivo a la misma tecla, por ejemplo, el teclado. Todos los EQs. Ah, qué grande. De todas maneras, yo no me imagino desactivando... Tenéis que cagarla. Sí, sí, claro, ya sé lo que dices, claro, tú mapeas todo a una misma tecla y que sea desactivar. ¡Jo, qué follón! De todas maneras, no sé, yo no le encuentro sentido, ¿eh? Es decir, quito todos los EQs, los pongo, a ver qué ha pasado. Bueno. Qué follón. Y me he perdido un mensaje de Iván. Lo que hacemos con esto, darle aire a las frecuencias de los otros instrumentos y realzar. Darle aire a las frecuencias de los otros instrumentos. Bueno, en realidad estamos dejando... Estamos trabajando un poco de forma individual para que tengamos una mezcla correcta al final. ¿Vale? Y hay más, pero hay más cosas que hacer, ¿eh? Por ejemplo, o sea, en realidad, pero es lo que os digo, ¿no? Depende mucho, y ahora sí que voy un poco ya a lo loco, depende mucho de lo que tú quieras conseguir, porque no siempre necesitas aplicar un millón de cosas, ¿vale? De hecho, yo ahora para mí esta mezcla, bueno, ya estaría potable, ¿vale? Lo que pasa es que ya hasta dónde te quieras meter, pues ya es una cosa u otra. Pero por ejemplo, importante, podéis hacer grupos, pero si sabéis lo que hacéis. Es que en realidad puedes hacer la estrategia que te dé la gana. Voy a coger... Por ejemplo, imaginaos que tenemos un montón de hats o percusiones y quiero igualar todo. Y yo puedo coger todo, hacer un comando G, crearme un grupo y a este grupo ponerle un compresor. Para que me ayude con la mezcla. Vale, podemos poner limitadores, podemos hacer lo que nos dé la gana en realidad, mientras que el resultado sea bueno. Y claro, y ahora dices, claro, es que me pego la paliza, padre, y luego me doy cuenta que sin ecualizar sonaba mejor. Pues esto te pasa hasta que te deje de pasar.
Y de hecho hay que pasar por ahí. El que no arriesga no lo consigue. Yo en su día hice auténticos destrozos ecualizando. Hasta que de repente esos destrozos pasan a ser un punto más de la gente que conoces que no ecualiza, un punto bastante más allá, que hace que suene de la hostia y que un sellazo de primera diga, qué bien suena este track. Pero hay que arriesgarse, hay que cagarla mucho. Yo la he cagado muchísimo. ¿Vale? O sea, dejándolo plano ya está guay. ¿Cuándo puedes saber el punto exacto que digas, vale, ya está para mandar? Cuando suena bien, ¿vale? Es que claro, es que os juro, es súper subjetivo. Cuando suena bien, es que en realidad todo lo que tenemos ya suena bien. Cuando algo suena mal, no suele ser por ecualización, suele ser porque la canción está mal parida, tío. ¿Vale? O hay un follón ahí montado, porque de hecho en realidad lo que hay ahora no hay prácticamente ni EQs en realidad, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a mí sí que me gusta, por ejemplo, y ahora vamos a saltar a un puntito más. Varias cosas. Primero, una compresión de estas cristalinas no suenan igual que, por ejemplo, un GRU compresor, que es una emulación analógica. Tiene matices diferentes. Fijaros. ¿Vale? Que son difíciles de distinguir. Y hasta un compresor normal es al principio, cuando lo pilotas, difícil de distinguir uno de otro. Pero la suma de estas cosas, si lo haces bien, puede hacer que al final consigas un punto de sonido más extraordinario. Y ahí, por ejemplo, he puesto GLUE compresor, pero hay mil más, un API, un no sé qué, es que hay miles de tipos de compresores, de emulaciones analógicas, de 1000 marcas, ¿vale? Y a mí, por ejemplo, claro, en su día pues utilizaba pues diferentes movidas. Tenía varios compresores que me gustaban mucho, por ejemplo de Waves, ¿vale? Por ejemplo, bueno, pues o un API, pero es que os digo que llega un momento que decías, venga, pues un API, que es una emulación de una maquineta, ¿vale? Y la sensación que tiene sonora es muy diferente ¿vale? A lo que te hace el compresor del Ableton, por ejemplo, que es más cristalino. Pero esto, para poderlo identificar, necesitas tiempo, ¿eh? Para poderlo entender. Y entonces llega un momento que dices, vale, pues igual estás poniendo compresores solo por dar ciertos colores, por subir un poco los RMS, ¿vale? Y ahí es, por ejemplo, donde entra un juego pues, con Console One, ¿no? Porque en realidad Console One es como tener ya por defecto un compresor analógico, una máquina analógica, eso es una emulación de una SSL, y, y un EQ rollo analógico, ¿vale? De emulación, que ya os digo que es que hay de 1000 marcas, tío. Es que llevo ya tanto tiempo utilizando Console One que no utilizo casi ninguno de otro, pero tenéis 1000, ¿eh? De hecho, vamos a ver, un momento. Y las consolas de aquí no suenan igual. Esto no es, ¿no? El nuevo EQ. No. De hecho, le tengo que meter más caña, pero hay un EQ
que es como el Pro Q3, este. ¿Ves? Que es como un Pro Q3, pero si quieres hacer una aditiva, le puedes decir, quiero que sea un tube vintage, ¿vale? Para hacer tacatá. Bueno, no sé. Pero mira, os enseño lo del Console One, aunque haremos una clase entera de Console One, ¿eh? Aunque ahora ya Alexis ya me está jodiendo, nos está jodiendo con otro channel. Pero por ejemplo, mi modo operandi y Mateo, respuesta hacia lo tuyo. Bueno, yo mi protocolo de actuación, que lo veremos en mezcla, pero es, aparte de, o sea, yo cojo y hago, cojo el Console One, ahí lo tengo ahora retirado de aquí. A ver si lo puedo poner aquí un momento para que lo veáis. A verlo acá. La cámara no sé si lo va a coger, yo creo que no. No, los pelos no. Bueno, si lo subo un poco hacia arriba, sí. A ver, esperad un momento, que estoy poniendo la cámara de arriba. La aérea, le voy a dar un pequeño empentón aquí, a ver. Vale, sí, que lo pilla. Vale, yo lo que hago es lo siguiente. ¿Y cuándo está terminada? Primero, cuando acabo un track, imaginaos que este tema está acabado, espero unos días para que mentalmente me desintoxique y le hago una mezcla. Las mezclas siempre las hago de día, no por la noche. De hecho, a primeras horas si puedo. Y lo voy dejando reposar. Y bueno, voy haciendo. Espera un segundito. Ahora, ya está. Dani, las emulaciones de las consolas hay que poner... no, que va. Las emulaciones de las consolas, el Console One hay que ponerlo en todas las pistas. Pero que va, tío. De hecho, yo Console One ha habido temporadas o en canciones que no la tiro a todas las pistas. Que solo necesito un compresor en el kick y lo tiro al kick, ¿vale? Pero bueno, sí, normalmente lo tiro a todas y ya me olvido de la movida. No, pero no hace falta. Una emulación de consola, es que tú puedes tratar cada canal como tú quieras. Yo, por ejemplo, igual tengo este grupo de aquí y que va, yo puedo decidir tirar un tipo de compre o alguna movida. Vale, imaginaos que esto es un canal, pues lo tiro donde yo quiera y ya está. O sea, no hace falta estar tirando como en Console One todos los canales. En Console One se tiran los canales porque en realidad se tiene que interponer este hardware. A ver, ¿dónde está la pantalla táctil? Aquí. Se tiene que interponer este hardware y para que entienda todos los canales, ¿sabes? Tú coges en cada pista y tienes que hacer... Vamos a ver, de hecho vamos a poner así un momento. Para que lo veáis, tienes que coger a cada canal con Console One y hacer tup y lo tiras a los grupos, bueno, a cada una de las pistas. Y cuando lo tiras, es el primero que tarda mucho. Tarda un poco, vamos. Uy. Ahora, espera. Vale. ¿Lo ves? Entonces lo vas tirando a cada pista
y veis que se va subiendo un fader de cada uno, ¿vale? Entonces, si no lo tiras en todas, pues no equivale cada una de las partes cada una de las pistas de toda la mezcla con el DAW. Pero yo más de una vez he cogido solo Console One y lo quiero en un sitio concreto, lo tiro ahí, proceso solo eso y ya está. O sea que no hace falta hacer eso. Console One realmente me parece muy barato para lo que hace. El Console One, creo por 400 pavos o por ahí tienes este controlador. Este no hace falta, ¿eh? El de arriba no hace falta. Este de aquí abajo, que es el canal, que es lo que importa. Y lo bueno es que tiene esa emulación de la 4000 ya de serie. Yo tengo algunos canales más y lo puedes utilizar con más channel strips, hace movidas. Y lo que mola de esto es, pues bueno, venga, vamos a darle un poco para que lo veáis, así un poco por encima, ¿eh? Y con esto también responderé a lo de ¿cuándo para ti está acabada la mezcla? Pues yo cojo, me doy un paseo y hago mis aditivas, mis tal, las cosas que tengo en mente y se acabó. Luego me lo escucho con tranquilidad unos días más tarde y lo doy por finiquitado, ¿vale? Y ya está. No, es que no hay que volverse tan loco, aunque os voy a enseñar. Es que, claro, no penséis que donde está solo la compresión y ecualización ya tenemos el track terminado, ¿eh? Veremos muchas fórmulas entre temas de estéreos, de panoramas, de efectos, de saturaciones, porque la saturación sirve como un super compre también, ¿vale? O sea, que es que hay un montón de fórmulas super chachispirulis para que fliparéis. Para hacer que las cosas suenen de verdad. Y además de eso, puedes hacer frikiriondadas, todas las del mundo y más, y procesos muy locos que os enseñaré, proyectos donde consigues sacar sonido de cosas donde te hayan pasado que no haya por dónde pillarlas, ¿vale? Y entonces yo, por ejemplo, para mí, modus operandi, pero ya os digo, igual que si tuviese, insisto, o sea, para mí es lo... vamos a ver, estoy pasando un momento las pistas, el console bueno aquí al principio. Bueno, ahora voy moviendo poco a poco. Yo cojo y digo, igual que he puesto aquí el API, pues bueno, ha habido temporadas que estaba más friki que decían, para los bombos me gusta el API, para una caja prefiero el compresor Uniphonic Unique. Y en realidad cuando empiezas con el tema de emulaciones, más bien te metes en un mundo de matices, que ya es un poco más loco. O sea, por ejemplo, yo qué sé, pues coges y dices el compresor, cojo el kick, ¿vale? Activas el display. Entonces en un canal tengo una ecualización que para hacer aditivas mola, pero no tiene nada que ver con Fat Filter. Esto es como una emulación muy analógica y soporta muy bien las hostias. Vale, de hecho, por ejemplo, ahora el compre, fíjate, estoy comprimiendo 10 dB, ¿vale? Y si yo comprimo 10 dB con un compre normal, cristalino, vamos a ver. Mira, estos son 10 dB comprimidos del compresor del Ableton. Estoy en el puto medio, ¿no? Espera. ¿Vale? Y estos son 10 dB de Console One. Fijaros qué diferencia, ¿eh? Aquí le hemos puesto un techo bonito y con este nos lo hemos tumbado. Entonces, claro, las emulaciones son muy guays para eso, ¿vale? Y luego que es muy cómodo porque yo muchas veces coges y dices, por ejemplo, ¿no? Las cajas. Pues si necesito hacer una EQ muy concreta, utilizo el Fat Filter Pro Q3, me lo curro ahí, en plan, y luego llegas con el Console One, le metes una aditiva super chachi y haces sobre lo que ya había, y le meto un poco de compre y al final estás trabajando como las dinámicas y las EQs a modos más
grueso, sacando tus armónicos y tus movidas, y con el FabFilter Pro Q3 más quirúrgico. Y eso me funciona muy bien. En realidad con el compre del Ableton y el Pro Q3 y con esto, yo para mí, pero ya es mucha locura. Y ahora fíjate que ha habido una pregunta de Onyx que me encanta, que es la de: Daniel, sinceramente, ¿tú crees que solo con los nativos de Ableton puede sacarse algo decente para enviar a sellos y que salga? Yo hasta ahora me estoy resistiendo a meter plugins, no sé si hago bien con eso. Bueno, yo en un curso que hice hace un par de años hice dos mezclas de la misma canción. Una con los nativos de Ableton y otra metiendo, bueno, y además ahí incluso utilicé DSPs y todo el copón, o sea, ahí utilizamos toda la artillería. Y la de la artillería suprema y la hecha con el Ableton estaban muy, muy aproximadas, os lo aseguro, muy, muy aproximadas. Y para gustos colores, seguramente habría alguien que diría: hostia, me gusta más cómo suena esta, y era la del Ableton. Es que tenéis que entender que, que la interpretación es muy personal, y entonces tu problema no va a estar en que hayas utilizado un compresor, o sea, para que lo entiendas. Y aquí hoy lo vas a entender de puta madre, ¿no? Me acuerdo de hace años en una reunión que hubo y tal, que él dijo: es que este EQ suena fatal. Y yo cuando escucho esas tontadas ya me caliento. Yo me caliento poco, ¿eh? O sea, yo me caliento con las tontadas. ¿Por qué? Porque nadie sabemos ecualizar, y aparte es una movida que es que no tiene sentido. O sea, yo os estoy enseñando cómo funcionan las cosas, cómo las uso yo, pero en realidad depende tanto cómo está compuesta la canción y cómo elijas los volúmenes. O sea, te da igual tener un EQ de 100 billones de euros, imagínate que este vale 100 billones de euros, ¿vale? Si luego pongo un bombo de mierda, o si en mi mezcla me lo he dejado bajo y la caja alta, o si he cogido con el EQ de 6.000 billones y he hecho esto, ¿vale? ¿Lo ves? O sea, es que al final depende. De hecho, cuando vemos a mezcla, ahí me ponen más cañero, no. O sea, quiero decir, aquí diré: sí, esto empieza a tener sentido. ¿Por qué? Porque en realidad, quitando todo y mezclando un poco bien, todo suena bien, ¿vale? Lo que es que luego se pueden hacer muchos procesos que sí que os quiero enseñar, por los que puedes llegar a un punto que no os pasará de forma inmediata, pero sí que cuando te pones cabezón, no con mis temas, porque con mis temas no me le ocurre nada. Que de hecho Alexis me echa broncas de vez en cuando, me dice: te quieres currar un poco más, cabrón. Pero cuando hago curros para otras personas, que te pones en plan sibarita, y entonces sí que puedes sacar una diferencia loca, pero se tiene que sumar todo tu potencial de hacer sonar de puta madre algo, pero no es por lo que tengas, sino por cómo lo usas. O sea, que es que al final son demasiadas cosas las que están en juego, tío. Y de hecho, cuando a mi estudio de grabación venía un grupo y te decía: hostia, yo quiero que el disco este que nos vas a hacer que suene como el de los Red Hot Chili Peppers, joder. Y yo: no te jode, pero ni tocáis como ellos, ni tus instrumentos son como ellos, y tus canciones llevan un lío de la hueva. O sea que al final no os tiene que preocupar tanto. Lo que sí que mola, y ya os digo, es dejar que los sonidos tengan sus espacios, y que no, si veis que mucha mierda se junta aquí, intentar que sean más delgaditos, ¿vale? Si hay demasiado diferencial entre X frecuencias, pues que vayáis quitando, ¿vale? Claro, yo te entiendo, pero precisamente como has hablado de matices, quizás esos matices son los que, usando bien, se saque un sonido mucho más profesional. Sí, claro que sí, pero es que no hay curso que... O sea, yo te puedo enseñar mis estrategias y mis movidas. Ya sabéis cómo funciona un ecualizador, pero, pero, mm, pero en realidad
lo que hace falta es mucho tiempo y ensayos, error y ensayos, error. O sea, cuanta más información tengas, guay. Cuantos más trucos puedes captar de cosas que vaya haciendo yo, de puta madre. Pero ensayo, error, ensayo, error. Y ensayo, horror. Joder, yo he hecho bolos, tío. Joder, siempre me acuerdo de uno que hice también con Distrito 14 en la Plaza del Pilar, que intenté arriesgar un poco y sonó a mierda, pero a mierda infumable. O sea, eh, es que, ya os digo, es que, qué buena leche. Solo con los nativos, mira, fíjate, Planetary Sound System, que hace unos temazos de techno que suenan brutales. De hecho, hay uno de ellos que yo lo he reventado. Bueno, es que incluso sin que pongas nada suena guay, ¿sabes? Lo que pasa es que luego sí que es verdad que tú te irás acostumbrando a tus movidas y queremos nuestros juguetitos y tal, pero son muchos matices. Vosotros tenéis que controlar, eh, sobre todo, que entendáis lo que tenéis entre manos con las señales, que es lo que más me preocupa de momento. ¿Qué significa esto? Yo, por ejemplo, pues hay mucha gente que enseña estrategias en plan de, no, y tú coge y saca por el auxiliar una segunda señal y en el auxiliar metemos no sé qué y lo bajo de acá y entonces no os coincide esto con esto y perdéis el control, ¿vale? Pero si tú coges una mezcla, que luego os voy a enseñar trucos muy guapos, que lo sepáis, de meter una distorsión en un grupo y montar un pollo con las rítmicas que te mueres. Os voy a enseñar cosas muy chulas. Pero en realidad intentar conseguir que tú tengas el bombo más tal, las frecuencias agudas que son un poco más invasivas, más calibradas, ¿vale? De esta caja vamos a bajarla y tener todo bastante niveladito y ya suena guay, que no se queden cosas muy por detrás. Vale, pero luego claro que iremos viendo cosas chulas. De hecho, falta ver limitadores y un montón de cosas chulis. Yo acostumbro a usar el medidor de pico de cada canal para dejar el volumen como lo tenía antes de los procesos que aplico. Pero debería fijarme más en los RMS, Gerard. Bueno, en realidad lo que dice Gerard es una buena costumbre y por eso los compresores y los ecualizadores y muchos procesadores tienen una ganancia de salida. Es muy interesante eso, en realidad, ¿vale? Te tienes que fijar en los picos o en los RMS. Bueno, la resultante varía sobre los RMS según lo que hagas, pero en realidad lo que tienes que hacer es que cuando tú actives y desactives, a nivel auditivo te dé la misma sensación de volumen. Y ahora dices, ¿de qué cojones estás hablando? Bueno, esto es muy fácil. Si lleva un compre, vale, es interesante para saber lo que ha hecho ese compresor. Imaginaos que yo hago así. Que el volumen de entrada y salida estén igual. Lógicamente, al comprimir tanto, los RMS habrán subido. Vale. Sobre todo si hago esto. Imaginaros, si yo tengo este nivel de entrada y cuando comprimo me queda este nivel de salida, tenemos que intentar, pero no es pico, porque el pico ya no es porque el RMS ha subido, pero tenemos que igualar in-out y así podremos saber el procesador lo que ha hecho. ¿Vale? Para entender realmente el cambio de sonido, porque el diferencial de volúmenes te da la sensación de que suena mejor y no es verdad. Si yo pongo un compresor que, fijaros que ahora no está funcionando porque no llega a comprimir, ¿lo veis? Y la salida está más alta y lo desactivo y cuando lo activo me sube el volumen, tú te crees automáticamente que al poner el compresor suena mucho mejor y no, está sonando más alto, ¿vale? Entonces lo que hay que hacer siempre es buscar in-out y más que no te puedes fijar en el pico porque tu RMS ha cambiado en el caso de un compresor, ¿vale? Pero tampoco vale el RMS porque puede haberse ido a otro sitio. Nada, es que a nivel sonoro de volumen lo veas
igual y tú veas, sí, básate en el pico, pero sí, da igual, te puedes basar mejor en el pico. Y esto, claro, todas las máquinas lo tienen, os habéis fijado, ¿no? Salida, tienes decibelios de salida, joder, más 36, qué barbaridad, que hostia pegaría esto ahora. ¿Por qué? Porque claro, al final estamos trabajando con decibelios. Si yo hago una sustractiva potente, no puedo escuchar qué he hecho. Cuando lo quito me sube el volumen. Pero sí que podemos coger y decirle, vale, con el output voy a dejarlo. ¿Veis? El fader me llega aquí. Menos 12, cuando lo active ya no llega a menos 12, pues tengo que subir el out hasta que llegue por lo menos el pico igual que antes. Y así puedo escuchar mejor mi ecualización. ¿Vale? Compensar los in-outs que para eso lo llevan. Y yo antes era muy así, porque yo he sido muy perfeccionista con estas movidas. Pero llega un momento que cuando entiendes qué está pasando con el proceso, ya no te hace falta. Pero sí, lógicamente. Igual que cuando agrupas y distorsionas. Y metes a un proceso un poco más macarra. Donde subes el volumen, mola bajarlo, que aquí está en auto gain ya, pero si no hay un auto, tienes que bajar y activado y desactivado. Tiene que sonar el mismo volumen. Para saber realmente si lo que has hecho funciona o no funciona. Yo acostumbro a usar el medidor de pico de cada canal para dejar el volumen como lo tenía antes de los procesos que aplico. Pero no, este lo has puesto antes. No, el pico ya está bien, ¿Tenéis alguna duda más? Hostia, Planetary, ¿qué recuerdos me has dado con eso, tío? ¿Cómo se llama el canal de sesiones, tío? ¿Cómo se llamaba el canal de sesiones? Era que era rollo SoundCloud, pero para sesiones. Hostia, no me acuerdo. Creo que ahí tenía alguna con ese tema, cerrando. ¿Alguien se acuerda? Mixcloud. Mixcloud, ¿puede ser? A ver. Joder, hace que me entro aquí. Mira, pues el 2016. A ver. A ver, ¿se puede pasar hacia adelante? ¿No se puede pasar o qué? Pues una de estas tengo a Planetary Sound System, a ver dónde estás. A ver. Una de estas hay Planetary Sound System seguro. Aquí, ya veo, a ver.
Ahí están, mira. Esto es Planet Assault System. Esto es lo que me está con todos nativos. Black Tea se llama la canción. Oh, buenísima. Joder, o sea que no entraba aquí desde el 16. Bueno, pues nos vamos a despedir ya. Vale, de todas maneras, estaros preparados para la semana que viene. Acordaros que, a no ser que meta por medio el tema de Vimeo Class, utilizaremos Zoom. ¿Qué durete te pones, no, Daniel? Yo tengo varios grados de pinchaje, pero normalmente cuando pincho, si me sueltan, soy duretillo, sí. Pero lento, ¿eh? O sea, pincho tecno, pero lento. Pero sí, me gusta. Tío, ¿qué hago para mandarte el proyecto? Ah, vale. Hostia, claro, todo esto venía porque tu proyecto pesa la de la hueva. Es que no sé por qué te pesa tanto, no tiene mucho sentido, la verdad. O sea, si congelas las pistas, desde luego coge peso, pero que cada vez que tú guardes te genere eso. Bueno, pues mira, puedes hacer esto. Lo que se me ocurre es, tú tienes congeladas las pistas y tus movidas, ¿no? Guardas el live como, te lo llevas a una nueva carpeta, por ejemplo en el escritorio, imagínate. ¿Vale? Le das a guardar y como te duplica cada vez, haz solo un recopilar todo y guardar una vez. Y ya está. ¿Vale? O eso es que tiene 100 pistas y ya está. Y luego hay más portales que... Joder, 7 gigas, macho. Hay más portales que aceptan más de los dos de WeTransfer. Ego lo sabe. Y alguien más me ha mandado por... No me acuerdo cómo se llama ahora. Y ya está. De todas maneras, ¿por qué te pasa eso? No lo sé. No lo sé. Bueno, locos de la pradera, nos vemos el martes entonces, ¿vale? Y los que no habéis ecualizado, ir dando un poco a las ecus ahí, con suavidad. Sí, el drive también lo puede soportar. Bueno, locos. Sí, es que hay una que son 20 gigas, sí, pero no me acuerdo cómo se llama. No, si haces una nueva, solo recopilará lo que tenga que recopilar una vez. Venga, un abrazo, chicos. Chao.